Buenas noches a todos y a todas. Estamos en la tercera ponencia y última de este ciclo de conferencias. Agradecer, como no, nuevamente al colectivo Cultura Espacio Vacío, así como a la Asociación Cultural Caipioni y a todos los integrantes que han estado detrás de este ciclo, especialmente a Jesús y a los diferentes ponentes que han pasado por aquí. Y como no, pues darle la bienvenida a Amanda, que ahora pues nuestro compañero Luis hará una breve semblanza de su dilatada ya, aunque muy joven, pero ya con una dilatada trayectoria, y para exponernos pues el resultado de la investigación sobre la protección que hacían los romanos con los diferentes amuletos. Parte también de una exposición que está permanente en el castillo, dentro de la sala que está la Asociación de Cultura del Caipioni, y es visitable, así que os recomendamos que pilléis la información de aquí, que la podáis visitar, y os dejo ya simplemente con Luis. Bien, buenas noches a todos. Otra noche más, la última, como ha dicho Tano. Esta noche vamos a presentar a Amanda, que gentilmente pues, nos va a deleitar con un pedazo de conferencia que ya la hemos escuchado otra vez. Bueno. Amanda Bravo Hidalgo, natural de Ronda. Es graduada en Arqueología por la Universidad de Sevilla en el curso académico 2020-2021, con un trabajo fin de grado, centrado en el análisis del valor estratégico del territorio durante el proceso de romanización en los casos de estudio de Acinipo y Lipa y Baelo Claudia. Desde 2019 al 2022 ha trabajado en varias líneas de investigación, centrándose por un lado en el estudio del mal de ojo y los amuletos fálicos de la provincia de Cádiz, obteniendo como resultado varias publicaciones, y otro, por otro lado, trabajando en el análisis del territorio y la romanización de la Baética. En los meses de octubre a febrero ha estado disfrutando de una beca de introducción a la investigación en el marco del programa JAE Intro 2021 del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, en el Instituto de Arqueología de Mérida, donde se ha llevado a cabo una investigación acerca de la muralla de la ciudad. Actualmente se encuentra formando parte del equipo del proyecto de investigación Construyendo Tartesos, participando como técnico en la excavación del yacimiento de Casas del Turuñuelo, en Guareña, Badajoz. En cuanto a su experiencia en el campo de la arqueología profesional, ha participado en diferentes prospecciones y excavaciones tanto por la Andalucía Occidental como por Extremadura. Y en relación a las labores de difusión y divulgación científica, ha colaborado en la realización de las tareas museográficas del montaje y revisión de los textos en la exposición Y líbranos del mal, amén, la protección contra el mal en la historia, organizada por la Asociación Cultural Caipioni, el mal amén, como le decimos nosotros aquí, que ya lo conocéis algunos, y enfocada al empleo de prácticas mágico-religiosas, desde la prehistoria reciente a época medieval. Y sin más, os dejo con Amanda. Bueno, pues buenas noches a todos. En primer lugar, muchas gracias por la presentación. En segundo lugar, quería dar las gracias a todas las entidades que habéis hecho posible la realización de este ciclo de conferencias, Chipiona y la arqueología, porque bueno, todo este tipo de actos culturales son fundamentales para que toda la ciudadanía conozca el patrimonio de sus ciudades, cómo trabajamos todas las personas que nos dedicamos al patrimonio, y que conozcáis un poco también las líneas más recientes que se están trabajando en investigación, y que por tanto pues creo que es simplemente de agradecer que un municipio como Chipiona haga este tipo de actos que tan importantes son para nuestro trabajo, ¿no?, de los arqueólogos. Bueno, también quería hacer una mención especial a Jesús Rodríguez Mellado por contar conmigo para esta ponencia y por confiar en mí, y a Álvaro Gómez Peña porque bueno, sin ellos dos no hubiese tampoco sido posible presentar el trabajo que a continuación os voy a exponer. Y sin más dilación, pues ya nos metemos de lleno en la temática que aquí os traigo. Como veis en el título de esta ponencia, nos vamos a centrar fundamentalmente en el estudio de los amuletos fálicos romanos, que bueno, se utilizaban como elementos fundamentales para evitar el mal de ojo. Y entonces, bueno, esto fundamentalmente también lo vamos a trabajar
y voy a explicaros un poco esta temática, pero aplicada a los diferentes amuletos que se han hallado aquí en el municipio de Chipiona, y que por tanto también es un punto a favor y una puntillita, digamos, a la importancia que tiene el patrimonio de Chipiona y lo importante que es apostar por él, ¿no? Para ello, pues bueno, he establecido un poco esta estructura. En primer lugar, una breve introducción en la que vamos a hablar fundamentalmente de los inicios, de cómo se inicia en el estudio de este tipo de piezas, de estos amuletos fálicos. Posteriormente, una descripción y una contextualización de las 6 piezas, de los 6 amuletos fálicos que hasta el momento tenemos en el municipio. Y posteriormente nos adentramos ya así en el estudio del mal de ojo propiamente dicho, respondiendo, intentando resolver en la medida posible estas 4 preguntas. En primer lugar, ¿quiénes podían transmitir el mal de ojo según los romanos? ¿Cómo se transmitía? ¿Cómo se podía evitar? ¿Y por qué usaban este tipo de representaciones fálicas y no otras para defenderse del mal de ojo? Y ya por último, unas breves conclusiones. Bueno, la verdad es que el estudio de los amuletos fálicos se retrasa bastante en el tiempo, sobre todo por 2 motivos fundamentales. En primer lugar, por el pudor que tenían los investigadores a tratar este tipo de temáticas, porque bueno, parecían un poco impúdicas y un poco daba un pudor a trabajarlas. Y luego, en segundo lugar, porque la mayor parte de estas piezas pertenecen a colecciones privadas y entonces ha sido complicado durante mucho tiempo acceder a ellas. Entonces, bueno, pues estos 2 motivos han sido los fundamentales para que hasta los años 60 nos empecemos a ver un poco algunos primeros estudios sobre este tipo de amuletos, y ya posteriormente, sin embargo, en España tendremos que esperar hasta los años 80 para comenzar a ver algunas, digamos, propuestas de análisis tipológico, propuestas de tipología ya más generales, que de hecho destacamos esta que aquí os presento, que es la de Javier del Hoyo y Ana María Vázquez Hoy, de 1996, que de hecho es la que vamos a seguir ahora mismo en esta exposición. Y bueno, los trabajos ya a partir de ese momento continúan en auge, tratando este tipo de temáticas, hasta que llegan incluso pues, a realizarse una tesis doctoral, que es esta que os pongo aquí, de Antón Álvar Nuño, también tratando este tipo de cuestiones. En primer lugar, bueno, pues trabaja amuletos de Italia, del norte de África, península ibérica y también la Galia. Y bueno, aunque veis que el bagaje de estudios que se ha realizado en relación a los amuletos parece abundante en ese sentido, pero todavía quedan muchísimas cuestiones por tratar, cuestiones de aspectos relacionados con la distribución, cómo se distribuían estas piezas, por qué se realizaban de unos materiales y no de otros, cómo cambia el hecho de que en algunos momentos se hagan de hueso y luego se hagan de metal, todo este tipo de cuestiones que todavía quedan por resolver y que, bueno, en realidad es bastante importante porque son líneas de investigación que podemos continuar en un futuro trabajando en ellas. Bueno, en este caso, hoy os traigo aquí 6 amuletos, como he dicho anteriormente, que son los 6 que hasta el momento hemos encontrado en el municipio de Chipiona. Y estas 6 piezas, sin embargo, porque aquí he acotado pues, a los hallazgos realizados en Chipiona, pero en realidad se insertan en un trabajo de mayores dimensiones en el que abordamos 22 amuletos fálicos encontrados en distintos puntos de la provincia de Cádiz, y que bueno, ha sido publicado recientemente en la revista Rampas. Y bueno, pero fundamentalmente he de destacar Chipiona porque es el municipio en el que mayor cantidad de amuletos hemos encontrado hasta el momento en la provincia de Cádiz. Entonces he de destacar bueno, el patrimonio y la importancia de apostar por él en el municipio, ¿no? Los 6 amuletos que os voy a presentar están ubicados dentro de esta circunferencia roja, y que bueno, que los vamos a ver a continuación porque nos metemos ya de lleno en la descripción y contextualización de las distintas piezas. Esta es la primera de las piezas que os presento, es una de las más singulares de las que encontramos en Chipiona y bastante singular porque hay muy pocos ejemplares de amuletos fálicos de oro en la península ibérica, por tanto es otro hecho más a remarcar de la importancia del patrimonio de este municipio. Os lo señalo por aquí. En primer lugar, bueno, pues como digo, es un amuleto facturado en oro. Aquí se presenta el pene erecto con el glande sobresaliente en forma cónica. En la parte izquierda vemos la higa, que es una representación que se hace con la mano con este símbolo y que posteriormente os explicaré cuál es su simbología. En la parte inferior se representan los testículos
y en la parte superior pues una anilla de suspensión a través de la cual se colgaría una cuerdecita y iría colgado al cuello. Esta pieza fue hallada en el entorno del santuario de Nuestra Señora de Regla y bueno, que la verdad es que es un lugar con un potencial arqueológico brutal. Se han encontrado, bueno, es verdad que es bastante difícil de estudiar ese entorno, en primer lugar, bueno, por dos motivos fundamentales realmente. En primer lugar, por su pronta urbanización, el hecho de que se urbanizara y se hiciesen edificios de manera temprana hizo que fuese más complicado, que dificultase el estudio de este entorno, pues por ejemplo con nuevas tecnologías como puede ser el LIDAR, ¿no? También el hecho de que sea un entorno dunar también complica este tipo de estudios, porque también nos da unas anomalías en los resultados que nos dan problemas a la hora de las interpretaciones. Entonces, bueno, pues la verdad es que un hándicap, digamos, que tenemos ahí, porque es una zona, como ya os digo, con un potencial arqueológico increíble y que desde el siglo XVII ya tenemos textos escritos en los que nos hablan de hallazgos de enterramiento romano, también de enterramiento de tumbas púnicas, y ya en el siglo XIX incluso también tenemos testimonios de vecinos y tal que nos hablan de hallazgos de diferentes piezas metálicas y que, bueno, que son fundamentales también para conocer un poco qué es lo que estaba ocurriendo allí, ¿no? Se han realizado en este espacio diferentes intervenciones arqueológicas. En primer lugar, una en 1991, una actividad arqueológica preventiva, en la que, bueno, los resultados fundamentales fueron el hallazgo de una necrópolis romana infantil que iba del siglo III al IV. Posteriormente, en 2009, otra actividad arqueológica preventiva, en este caso una serie de estructuras arrasadas, entre ellas pues una pileta y un vertedero, que será en el que se hallarán 4 de las piezas que a continuación también voy a exponeros. En 2015 se lleva a cabo una actividad arqueológica puntual, en este caso, un sondeo en la Plaza de Humilladero, que se verá ampliada en 2018 con el hallazgo pues, de esta serie de estructuras funerarias, también datadas pues, de entre los siglos IV y VII. La verdad es que, bueno, por todos estos resultados obtenidos, sabemos que la zona del entorno de Regla fue un espacio funerario que tuvo una continuidad en el tiempo, fundamentalmente del siglo I después de Cristo hasta el VII, y bueno, la importancia, como os digo, es fundamental, y para Chipiona pues es un enclave y un punto para conocer su historia, las distintas fases del municipio, fundamental. De hecho, ahí hago un pequeño alegato a que las actividades, estas 4 intervenciones que hemos visto, la verdad es que son bastante pocas en relación a la importancia que tiene este espacio, y que por tanto, pues bueno, creo que es necesario que en vez de realizar actividades puntuales, preventivas, de urgencia, se lleve a cabo en este sitio un proyecto más grande que digamos que ponga en valor el lugar y que pueda servir también un poco de punto de difusión, también para atractivo turístico, incluso para la ciudad, que aporte incluso también al ámbito económico. O sea, creo que es necesario eso, que se lleve un proyecto más a lo grande en este sentido. Y también a colación de la importancia de este entorno, la importancia de que se lleven a cabo y que se preste atención a realizar medidas, cautelas arqueológicas en los edificios del entorno, para que en la medida posible todo el patrimonio que tenemos bajo los edificios se conserve y lo podamos proteger lo más que podamos, ¿no? Y que esté en nuestras manos. Entonces, bueno, pues ya dejando de lado un poco nuestra pieza de oro, este tipo de amuletos de oro, como os digo y como os he comentado anteriormente, es muy singular porque hay muy pocos ejemplares en la península ibérica, y el hecho de que tengáis uno aquí en el municipio pues es muy relevante, ¿no? Para que veáis otros paralelos y otros amuletos fálicos de oro de la península ibérica, os presento aquí pues varios ejemplares. Este, en primer lugar, es el que está señalado en rojo. Este que vemos aquí es de las Amoladeras de Cartagena, Murcia. Este que vemos aquí es del yacimiento de Bílbili. Este, además, por su pequeñito tamaño, se ha pensado que en vez de ir colgado al cuello, quizás sería un pendiente. Entonces, bueno, pues vemos que en realidad las tipologías son bastante similares, que vemos aquí el nuestro de oro. Las tipologías son prácticamente
similarísimas. Entonces, bueno, la verdad es que esto también nos da que pensar, ¿no?, en si podrían haberse realizado moldes, si podrían proceder de talleres de un mismo taller o de talleres similares que tuviesen, digamos, una idea o una pauta de cómo llevar a cabo este tipo de amuletos, pero bueno, eso todavía son hipótesis. Este de Segóbrica, que es un poquito diferente y está realizado en oro y coral. Vemos este de Iruña Velella, de Libisosa, este de los Bañales y por último, para que veamos que también se encuentran este tipo de amuletos fuera de la península ibérica, este en concreto es de un pequeño pueblo de Inglaterra. Y ya así, dejando de lado nuestro amuleto de oro, pasamos a estos 4 amuletos que son los que os he dicho anteriormente que se encontraron en este vertedero de la intervención de 2009. Estos son también unos amuletos muy singulares, pese a que tienen una tipología un poco más simple que la anterior. En este caso son simplemente, estos 3 primeros son penes erectos sin testículos, sin anillas de suspensión que se conserve. Y luego este cuarto es un pene, pero en este caso es alado. Tiene estas 2 alitas, que son los triángulos estos que vemos aquí en la parte superior e inferior. Estos, pues, como ya he dicho, se encontraron en esta intervención preventiva de 2009, en la avenida de Sevilla 86. Y bueno, este espacio, este entorno era también bastante singular porque aparecieron 2 horizontes cronoculturales diferentes. En primer lugar, uno islámico y posteriormente, una vez quitaron este nivel, apareció un nivel de un vertedero colmatado en el siglo I después de Cristo y que por tanto, bueno, una vez que ya fue también eliminado, se encontraron en la terrera, vecinos de Chipiona, pues estos 4 amuletos que os he puesto anteriormente. La verdad es que es bastante destacable y de hecho los datos que se obtuvieron fueron bastante destacables, sobre todo en relación a material cerámico. Se obtuvo mucho material cerámico, lo cual luego posteriormente pues se siguió estudiando y se siguió interpretando. Y luego ya el último de los amuletos que aquí presentamos, el sexto de los hallados en Chipiona hasta el momento, es este amuleto, en esta ocasión triple, que presenta a la derecha un pene erecto. En este caso vemos aquí unas pequeñas líneas incisas que representarían el vello púbico. A la izquierda vemos la representación de la higa, en este caso bastante mal conservada. No se aprecia exactamente el gesto que se realiza, pero bueno, es la higa por los paralelos que también tenemos. Y en la parte inferior también se representa aquí un pene erecto, lo que pasa es que tampoco lo hemos conservado, y una bolsa escrotal en la parte inferior. Y luego en la parte superior pues volvemos a encontrarnos la anilla de suspensión. Esta, sin embargo, se encontró en la playa de las Amoraderas, que tiene el mismo problema que hemos visto para el entorno del santuario de Regla, que es una zona que se ha urbanizado muy tempranamente y, en segundo lugar, pues que es un entorno dunar. Por lo tanto, volvemos al mismo problema de la dificultad de estudiar este espacio, ¿no? En cuanto a las cronologías de estos amuletos, pues lo mismo. Ocurre que al hallarse fundamentalmente como hallazgos fortuitos, no contamos con una secuencia estratigráfica que los vincule a ningún tipo de lo que digo, ¿no?, de estratigrafía. Entonces es bastante complicado establecer una cronología exacta, pero normalmente los investigadores realizan una horquilla de que van en torno al siglo I a.C. y el segundo después de Cristo. Y bueno, una vez que ya hemos terminado la descripción y la contextualización de las 6 piezas, ahora nos adentramos ya en resolver la pregunta en relación al mal de ojo. La verdad es que, bueno, los autores clásicos, lo bueno que tenemos los que nos dedicamos un poco más al periodo romano es que nos han dejado maravillosos textos escritos que nos hablan de sus tradiciones, de muchísimas cosas. Y en cuanto a los amuletos fálicos y el mal de ojo, pues nos han dejado algunas cosas escritas, pero es verdad que no tantas como de otros temas. Sin embargo, bueno, pues la primera pregunta que nos podemos hacer y que podemos resolver, y que ya veréis que en cierta medida podemos resolverlo con estos autores clásicos, es quiénes podían transmitir el mal de ojo según los romanos.
Bueno, pues como en todo, hay personas creyentes en el mal de ojo y personas no creyentes. Entre las personas que creían, ellos tenían en su conciencia varios patrones de personas que tenían esa capacidad de transmitir el mal de ojo. En primer lugar, las personas que tenían unas características en la mirada singulares o digamos destacadas y que tenían unas particularidades inherentes en la misma. De hecho, esto pues se ve, por ejemplo, en la gorgona medusa, que viene tradicionalmente, como bien sabemos de la mitología, quien mirase a la gorgona medusa se quedaba convertido en piedra, quien la mirase directamente a los ojos. Entonces, bueno, pues de todas estas cuestiones nos viene este miedo, ¿no?, de las personas creyentes a ciertos individuos que tienen esta capacidad de transmitir el mal de ojo por sus propiedades características inherentes. Después también autores clásicos como Suetonio nos hablan de que Augusto, por ejemplo, el emperador Augusto tenía unas propiedades también en su mirada y una potencia tal en su ojo y en la manera de mirar, que incluso hacía que las personas no pudiesen mirarlo directamente a la cara, porque le diese como impresión o miedo, ¿no? De hecho, os traigo aquí a colación esta cita de Suetonio, que os la voy a leer. Sus ojos eran vivos y brillantes, y le gustaba incluso hacer creer que en ellos había una especie de fuerza divina. Disfrutando, sí, al mirar a alguien fijamente, éste bajaba el rostro como ante el resplandor del sol. Es decir, vemos aquí cómo ya Suetonio nos dice lo que os he comentado anteriormente, ¿no? Cómo las personas ni siquiera se atrevían a mirarlo a la cara por miedo, ¿no?, a una posible represalia, digámoslo así. Luego otra cuestión de las personas que creían en el mal de ojo era, bueno, pues que había ciertas características peculiares, ciertas características ópticas peculiares, como por ejemplo la monoftalmia, es decir, el tener un solo ojo, la trioftalmia, el tener 3 ojos, o tener doble pupila, que ellos pensaban que estas características peculiares hacían que las personas tuviesen, esas personas que tenían estas características, concentrarse en tanto potencial y tanto poder en la mirada, que eran capaces de tener poderes sobrenaturales. Entonces, bueno, pues esto también nos lo transmite Plinio en su Historia natural, en la que nos dice que ciertas mujeres de unas comunidades africanas tienen esta doble pupila, y él piensa pues que, lo que os digo, ¿no?, que esto era una propiedad que le hacían válidas para poder transmitir este mal de ojo, ¿no? Y os leo también aquí un breve pasaje. Incluso entre nosotros, Cicerón afirma que en cualquier parte todas las mujeres que tienen doble pupila hacen daño con la mirada. Hasta ese punto la naturaleza, habiendo puesto en el hombre la inclinación de las fieras de alimentarse con vísceras humanas, quiso poner también veneno en todo el cuerpo, e incluso en los ojos de algunos, para que no existiera ninguna clase de mal que no estuviese en el hombre. Y bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Bueno, y ahora ya sabemos que había ciertas personas que podían transmitir el mal de ojo. Ahora, ¿cómo se transmitía? Pues lo mismo, entre las personas creyentes había un grupo de personas naturalistas, de creyentes naturalistas, que trataron de explicar la transmisión del mal de ojo de una manera racional y objetiva. Para ello, lo que nos contaban y lo que nos explicaban ellos era que pensaban que la mirada de estas personas que podían transmitir el mal de ojo, tenían unos efluvios, es decir, unas ciertas partículas en la vista, que al prolongar la mirada a la otra persona se lo transmitía como si fuese una enfermedad. Es decir, simplemente con la mirada ya te podía transmitir el mal de ojo por estas partículas, ¿no? Y esto, pues bueno, también tenemos aquí un breve texto de Plutarco en este caso, que nos lo refleja muy bien y que os lo leo también. Pues bien, cuando puesta en esta situación por la envidia, la gente clava sus miradas, como estas enraizadas en lo profundo del alma, extrayendo su maldad de ella, caen como dardos envenenados, y nada pienso, ni absurdo ni increíble ocurre si conmueven a quienes miran, pues también los mordiscos de los perros son más dañinos cuando muerden con rabia, y el esperma de los hombres prende más cuando se unen enamorados. Y en general, los sentimientos del alma refuerzan y hacen más intensas las potencias del cuerpo. Por ello también creen que los llamados amuletos ayudan contra la envidia, ya que por su rareza es atraída a la vista, de suerte que se clava menos en los que la sufren. Es decir, vemos aquí también cómo nos refleja que se utilizaban este tipo de amuletos
para intentar evitar esta mirada dañina, ¿no? Esta mirada para echar el mal de ojo. ¿Cómo se podía evitar? Pues los romanos utilizaron un conjunto de representaciones, un conjunto de representaciones, pues en este caso sexuales, para intentar atraer la mirada del ahojador, es decir, de que echa el mal de ojo, y así desviar la mirada de la persona a la que, digamos, de la víctima, ¿no? Entonces, para ello, pues representaron falos y actos sexuales en diferentes elementos. En este caso, por ejemplo, vemos aquí en anillos, también en tintinabulum, que son esta especie de colgantes que se ponían en las entradas de las casas. Luego también incluso en las murallas de las ciudades, que vemos aquí, esta es la muralla de la ciudad de Mérida, vemos aquí la representación que se encuentra aquí. Y bueno, la verdad es que la mayor parte de estos amuletos se han vinculado a que fundamentalmente lo llevarían niños y mujeres. Principalmente porque, según los autores clásicos, como os digo, el mayor alto porcentaje de muerte se daba en mujeres y en niños. Entonces parece ser que se ponían este tipo de amuletos como un elemento protector ante la muerte, ¿no? O ante la envidia de ciertas personas. Sin embargo, la verdad es que esto todavía no está al 100% claro, porque en realidad este tipo de amuletos se encuentra fundamentalmente en zonas funerarias y hay muchos enterramientos en los que aparecen que todavía no se sabe ni el sexo ni la edad de los individuos que se enterraron con este tipo de amuletos. Entonces, en realidad todavía no podemos decir a ciencia cierta que fuese fundamentalmente o únicamente en niños y en mujeres en los que se ponían este tipo de amuletos. Es verdad que también sabemos que se lo ponían generales victoriosos, pero bueno, que yo creo que todavía podemos incluso ampliar este bagaje de personas que se ponían estos amuletos. Para corroborar el hecho de que los niños sí que se ponían estos amuletos, os leo aquí también un pasaje de Varrón. Por esto, los feos tienen el nombre de Oscaenus, por el hecho de que, excepto en una escena, no debe decirse públicamente. Puede deberse incluso al hecho de que a los niños se les cuelga en el cuello una cierta cosa algo fea, para que nada les dañe, denominada escaebola, por la razón de su buen augurio. Es decir, vemos aquí pues lo que os cuento, ¿no? Es como a los niños se les colgaba cierta cosa algo fea, en este caso pues un amuleto fálico, para protegerlos, ¿no? Ante cualquier mirada maligna, ¿no? De hecho, esta idea de colocarle a los niños algo para protegerlos del mal de ojo continúa en el tiempo. En época contemporánea lo seguimos viendo, por ejemplo, se nos representa incluso en retratos. En este caso vemos aquí representada la higa, en este retrato de Ana María Mauricia. Sí, creo que lo veis bien, sí. Pues aquí vemos eso, la higa en la cintura. Luego en este retrato también que realiza Diego Velázquez vemos representado la higa también en este caso en el hombro. Incluso llega hasta la actualidad, porque en muchos amuletos de la Virgen de Andújar, en este caso de Jaén, también vemos representado este gesto de la higa que os contaba anteriormente, y encima pues la Virgen. Pero bueno, ¿qué es este gesto que os llevo diciendo desde el principio y que no os he contado qué es? Pues este gesto es el llamado digitus impudicus. Se realiza con el dedo pulgar, introduciéndolo entre el dedo índice y el corazón, y bueno, también con el puño cerrado y el dedo corazón hacia arriba, lo que viene siendo nuestro corte de manga habitual. Exacto. Y bueno, pues esto que representa, pues representa simplemente el acto sexual, la penetración del pene en la vulva de la mujer. Y por eso pues se utilizaba como hemos visto, en la mayoría de los amuletos fálicos, pues por un lado el pene erecto y por otro lado la representación de la higa. Y ya la última pregunta a la que nos enfrentamos es, bueno, ¿y el por qué usaban este tipo de amuletos, o sea, este tipo de representaciones fálicas o sexuales y no otras? Pues hay tres hipótesis fundamentales de por qué utilizaban el falo y no otra representación. En primer lugar, porque digamos que se tenía en mente que las personas que echaban el mal de ojo eran personas pues impúdicas, sin ningún pudor, y que por tanto se podían ver atraídas por un amuleto fálico, es decir, desviarían la mirada y la atención de la víctima
y se le iría la mirada directamente al amuleto, olvidándose de la mirada de la persona a la que iban a echarle el mal de ojo. De esta manera, pues, podían proteger a este individuo. Entonces, esa es la primera de las ideas que se tiene, ¿no? De hecho, vuelvo al pasaje de Varrón, que a los niños se les cuelga en el cuello una cierta cosa algo fea para que nada les dañe. Uy. En segundo lugar, la idea de que, bueno, muchas veces con el mal de ojo lo que se provocaba o lo que se quería buscar era provocar una desgracia puntual en una persona, en un individuo, o una desgracia prolongada en el tiempo. Una de estas podría ser, por ejemplo, el intentar que una persona pues se quedase infértil o que tuviese malas cosechas ese año o malos negocios. Entonces, el hecho de colgarse un amuleto fálico, de llevar un anillo con un amuleto, hacía como contrarrestaba este mal de ojo, porque el falo pues, es un elemento de vida, un elemento fértil, un elemento bueno, lo que digo, vivo, que entonces, bueno, pues hacía un poco de esta magia que, bueno, lo que os digo, contrarrestaba este mal. Bueno, y no lo he comentado. De hecho, en la actualidad se sigue venerando este tipo de cuestiones. Este es un festival, se llama el Festival del Falo de Metal, que es el Kanamara Matsuri, es un festival que se realiza en Japón, en el que sacan un pene gigante en procesión para promover que ese año pues haya fertilidad para todas las cosechas, para los negocios, que las mujeres pues sean fértiles y todo este tipo de cuestiones. De hecho, por tanto, vemos cómo todo evoluciona y que ideas que teníamos en época romana, incluso previa, las seguimos continuando hoy en día, ¿no? Y luego ya la tercera de las hipótesis de por qué del uso de un falo en este tipo de amuletos, pues es el falo como elemento amenazante. Hay, por ejemplo, algunos grupos de primates que ante la llegada enemiga de un grupo contrario, lo que hacen es simplemente mostrar sus genitales al líder del otro grupo. Y esto pues es un símbolo, pues digamos, como de amenaza y de detente ahí, que este es mi grupo. Entonces, por eso, también esta es una idea de por qué de la utilización del falo en estas representaciones. De hecho, esta idea continúa también, pues se ve en el mundo latino, como vemos en los mosaicos. En este caso vemos aquí el pene que se dirige hacia un ojo, como el resto de herramientas, de tridente, que están clavando en el ojo, intentando terminar con el ojo, ¿no? Y también lo vemos pues en representaciones como esta del dios Ves, en el que también se representa este falo como elemento amenazante. Y bueno, ya por último, pues llegamos a las conclusiones. Volver un poco a la importancia, como he dicho anteriormente, del amuleto de oro que encontramos aquí en Chipiona, por su singularidad, la importancia, por tanto, del patrimonio de Chipiona, de seguir apostando por él. Además, como hemos visto, las tipologías de estos amuletos son bastante homogéneas, por tanto, también, como he mencionado, podríamos tener alguna idea de quizás de que hubiese moldes para realizar estos amuletos, o quizás también para algunos talleres. Lo que pasa es que todavía pues no lo conocemos realmente. Y bueno, también pues en relación a estos talleres es bastante importante y bastante interesante que quizás se haga un estudio de procedencia del metal con el que están hechos estos amuletos, porque de esta manera podríamos localizar la fuente de procedencia de este metal. Problema también que conlleva esto, que en realidad nos daría la procedencia del metal que estamos utilizando, pero no del lugar en el que se trabaja el metal, que puede ser distinto al lugar de origen. Y por último también pues comentaros y remarcar la importancia de las cronologías, ¿no? Que el hecho de que sean hallazgos fortuitos, como también he dicho antes, hace que sea muy difícil establecer cronologías concretas para este tipo de amuletos. Pero bueno, con la horquilla cronológica del siglo I a.C. al segundo después de Cristo. Y ya por último, pues daros las gracias a todos por vuestra atención, por haber venido y por este tipo de actos que, como he dicho antes, al principio,
me parecen fundamental para el patrimonio y sobre todo pues que también ayuda a los que estamos empezando un poco en este mundo a poder mostrar lo que hacemos en nuestro día a día, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias a todos. No sé si ahora una pregunta para Amanda. A mí me gusta preguntar, porque sí es cierto que se abre como un poco la hipótesis de que podría estar vinculado al uso infantil, ¿no? Los niños, ¿no? Aquí ha aparecido en la avenida de Sevilla, ¿no? Y también en la zona del Villadero, que casualmente o no, pues hay enterramientos infantiles que podría remarcar un poco más esa hipótesis, ¿no? Claro, sí, en realidad, bueno, y también como os he contado y os he mostrado también los textos clásicos, los autores de hecho lo remarcan también, ¿no? Lo de colgarle a los niños algo feo, luego vemos además como la herencia en época contemporánea, incluso en la actualidad. De hecho, el otro día me contaba un amigo que su hermana en el carrito del bebé le tiene puesto amuletitos en todo lo que viene siendo la capaza, ¿no? Y que, bueno, esto perdura, ¿no? Y sobre todo por el miedo también a que repercuta en mal a un niño pequeño, ¿no? Y en realidad, pues bueno, sí que es cierto que que se asocian a enterramientos fundamentalmente este tipo de amuletos, que siempre van vinculados casi siempre a un área funeraria. Entonces, bueno, pues en realidad sí, y más en este caso, como dice, en la necrópolis infantil, ¿no? Que al haberse encontrado allí, pues remarca, como bien dice, aún más esta hipótesis. Así que tendremos que seguir profundizando a ver qué tal. No sé si tenéis alguna más. Pues yo la verdad es que no sé exactamente por qué ocurre eso. Es verdad que, bueno, que al final, no sé, hay, como digo, ¿no? Cierta creencia o cierta cultura que, claro, que simplemente pues perduran tradiciones a lo mejor familiares, pero exactamente no sé explicarte. ¿La concentración que se da aquí de amuletos se da en otras partes o aquí se da una cierta concentración de la zona extranjera? Pues en realidad, bueno, yo me he centrado un poco en el estudio de los amuletos en la provincia de Cádiz. Entonces, en realidad, como he dicho anteriormente, ¿no? Del municipio, o sea, de la provincia, es que Chipiona es muy representativo por eso, por la concentración que tiene. Pero es verdad que luego en lo que es Cádiz capital, estuvimos estudiando también los amuletos que hay en el museo de lo que viene siendo eso, Cádiz capital, y había en torno a 50 amuletos que procedían de allí. Entonces, en realidad, pues del estudio que hasta ahora hemos hecho sí que posee la mayor concentración, pero como todavía estamos a falta de seguir estudiando, pues quizás sí que hay otros núcleos que también tengan esta concentración singular, ¿no? Pero es verdad que, bueno, esto no va a quitar en ningún momento que Chipiona... ¿Tenemos otras regiones también, del norte de España o de otros países? Pues... ¿Este tipo de amuletos? Sí, este tipo de amuletos... Sí. O sea, se extiende y, como os he dicho, incluso fuera de la península ibérica tenemos ejemplares y, bueno, el falo, además, en época romana, y todas estas representaciones sexuales son altamente utilizadas, entonces sí que se extiende por todo el interior. ¿Se utilizaba tanto para niños como para niñas? Sí, yo no tengo constancia exacta de eso, pero sí, yo creo que de niños en general. O sea, era como eso, de protección para los niños, o sea, pequeños, individuos pequeños.
Y luego pues eso también para las mujeres porque, como ya os digo, era como lo que mayor, o sea, el mayor porcentaje tenían de mortalidad en aquellos momentos. Entonces era como que se había vinculado a eso, ¿no? A intentar pues, protegerlos de cualquier otro mal, ya que tenían las mayores tasas de mortalidad, pues ponerse estos amuletos para intentar evitar lo más posible que tuviesen encima un mal de ojo o lo que... Estuve visitando las escuelas en Nápoles y me informaron que decía que los dientes de los fados indicaban la dirección donde estaba el prostíbulo. No sé si eso... Sí, es verdad. En Roma, no sé si es en Pompeya. En Pompeya. Claro, como digo, al final las representaciones fálicas y sexuales en Roma son altamente utilizadas. Entonces, y la verdad es que ahí pues más significativo aún, ¿no? Porque era como indicando ahí el... donde tenían y luego además que además hay una de las casas mejor conservadas, eso era un prostíbulo y se podía visitar y estaba lleno de cosas, símbolos. La verdad es que... Agradecer